Realmente estamos en hora de que se haga un balance pormenorizado, exhaustivo de la aplicación de la Ley 975 de Justicia y Paz aquí en la ciudad y yo diría que en todo el país, ¿no? Y sobre todo que se haga un balance en términos de las políticas del gobierno nacional en términos de reparación a las víctimas. Por un lado, porque efectivamente lo que coincide en la mayoría de los estudiosos y analistas y que yo quiero subrayar aquí, la Ley de Justicia y Paz fue realmente un fracaso en términos de lograr una efectiva desmovilización de los activos, de los militantes y de los frentes de las AUC, del paramilitarismo. O sea, para mí este es el fracaso más rotundo de la Ley 975, porque ese era su propósito estratégico central, lograr la desmovilización de las AUC y de los grupos paramilitares. Eso no se ha logrado, por el contrario, muchos de estos grupos que supuestamente se desmovilizaron siguieron actuando bajo formas más soterradas de control territorial y de criminalización de la población. Estos mismos grupos que supuestamente estaban desmovilizados seguían patrullando los barrios, ¿sí? Seguían intimidando a la población y más tarde, cuando se suspendieron las políticas de ayuda por parte del gobierno, se rearmaron en nuevas bandas o en nuevos grupos que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, para disimular el fracaso de la política, los bautizó con nuevos nombres, como BACRIM, bandas criminales. En realidad, muchas de estas llamadas bandas criminales no eran sino la continuidad de los mismos grupos articulados al paramilitarismo, algo así como viejos paramilitares pero refundados, o una suerte de neoparamilitarismo, como lo querramos llamar. Por un lado, asistimos a una reorganización, a un rearme de los viejos grupos de paramilitares, ¿sí? Por otro lado, asistimos al protagonismo de viejos grupos que nunca se desarmaron, nunca se desmovilizaron en realidad. En ese sentido, y para no extenderme demasiado, podríamos decir que hay un fracaso crucial, contundente de la política de justicia y paz. Se desmovilizaron sin duda algunos cuadros, la cúpula fue extraditada a Estados Unidos, pero el tejido, la red y la lógica de los grupos paramilitares sigue funcionando y muy activa en la ciudad, que hoy protagonizan prácticamente buena parte de la criminalidad urbana, entre los dos grandes bandos de Sebastián y de, ¿cómo es? De Valenciano y Sebastián, ¿no es cierto? Con la incursión de los urabaeños, que son otro grupo paramilitar supuestamente desmovilizado, pero que se volvió a rearmar o reactivar, ¿cierto? Toda esta criminalidad que estamos viviendo, urbana, que estamos viviendo hoy, y cuyo ascenso comienza sobre todo desde el gobierno municipal de Alonso Salazar, todo ese ascenso, todo ese, digámoslo así, ola creciente de criminalidad que se expresa en tasas de homicidios, pero también en múltiples otras formas, como el desplazamiento forzado intraurbano que no ha cesado, que no ha parado, como las amenazas que tampoco han cesado, etcétera, comienza desde más o menos 2007-2008, que ya la política de desmovilización, la política de la 975 de justicia y, ¿cómo es que se llama? Empieza a agotarse, ¿no es cierto? En Medellín no podemos decir, yo no me atrevería a decir que la ley de tierras tenga un impacto directo. Su impacto directo lo tiene fundamentalmente en las áreas rurales, sobre todo en aquellas áreas rurales a donde está dirigida la aplicación de la ley de tierras y de reparación, la ley de víctimas y de tierras. ¿Por qué? Porque fue allá en las áreas rurales
sobre todo en el Urabá chocuano y antioqueño, donde se desarrolló con mayor intensidad una política de despojo por parte de los grupos paramilitares sobre todo. En Medellín de pronto no conocimos en su momento con la incursión paramilitar un proceso de despojo de propiedades. Lo que sí se produjo fue un proceso, digámoslo así, de desplazamiento forzado intraurbano, que llevó a que muchos habitantes tuvieran que abandonar sus casas, sus viviendas en los barrios, producto de las amenazas o de la muerte de algún vecino, de algún familiar, etcétera, etcétera. Pero hasta ahora yo no me atrevería a decir que hay un impacto directo de la aplicación de la ley de víctimas y de tierras, como sí lo vemos, por ejemplo, en Córdoba, en el sur de Córdoba, como sí lo vemos, por ejemplo, en el Urabá antioqueño, en Necoclí, por ejemplo, etcétera.